Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de Biden, más discutido que nunca, en una situación más complicada que nunca. Emiliano, quiero saber cómo valoras este momento de Biden y sobre todo cómo lo puede salvar. Llevamos varias semanas diciendo que como telón de fondo están las elecciones de Estados Unidos y entre eso, entre que Trump cada vez está más cerca y encima el contraste con la entrevista de Vladimir Putin, el momento para Biden es complicado. Pues sí, o sea, sinceramente ha coincidido una especie de tormenta perfecta en relación a la carrera electoral de Biden para su nuevo para ser renombrado presidente, y tanto el informe del fiscal ad hoc como contraponerlo con las declaraciones de Putin, considerando que si llegase Trump, se solventaría con una llamada de teléfono la cuestión de Ucrania, pues le hace daño electoral a Biden. ¿Cuál es el problema? Que la única candidata que había demócrata, Marianne Williamson, se ha retirado y por lo tanto el electorado demócrata no tiene muchas más opciones, ni el electorado demócrata ni el resto del mundo, porque pues ya creo que está más que claro que va a ser Biden versus Trump, habida cuenta que también los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que van a decidir si Trump finalmente puede presentarse, por las preguntas que han realizado en los primeros hearings, parece que van a indicar que sí, que Trump se puede presentar sin ningún problema y que lo que diga el Tribunal de Colorado pues no afecta a las elecciones. Por lo tanto, vamos a tener Trump-Biden. Ninguno de los dos es que sean jóvenes, porque recordemos que Trump tampoco es nada joven, pero evidentemente es mucho más lenguaraz y mucho más ágil frente a los medios de comunicación, porque la reacción de Biden frente a la reportera de CNN pues parece un poco propia de un presidente y también del talante que ha venido caracterizando a Biden durante la carrera política y los últimos años como vicepresidente de Obama, aunque no se acordase, y posteriormente como presidente. Bueno, pues una reacción un tanto desmesurada, fue más de lo que les hemos mostrado, pero bueno, ya les podemos adelantar que iba un poco en la misma línea. Fernando, quiero saber tu opinión sobre esto, porque como decía, Biden está en una situación complicada, encima, claro, todo el mundo ahora está pensando en esta entrevista de más de 2 horas de Vladimir Putin hablando de historia, bueno, dando pues prácticamente una lección, y Biden, pues que está cometiendo errores prácticamente todos los días, ¿no? Le deja, pues, cuanto menos señalado, ¿no? Es que el informe como bien señalaba Sergio, el informe del fiscal es demoledor, porque casi es preferible que te acusen de haberte quedado con información en tu casa y tal, que lo que ha dicho, que es, digamos, diplomáticamente lo que viene a decir es que este señor, pues no le podemos inculpar ni de nada porque no le funciona la cabeza. Entonces, bueno, pues no es responsable de sus actos. Claro, que el primer dignatario del mundo libre no sea responsable de sus actos, en fin, da como un poco miedo, pero bueno. Yo lo primero que haría si fuera, bueno, Biden no, los que lleven el tema, Blinken, Sullivan o lo que sea, es despedir inmediatamente a los asesores que tenga. Pero inmediatamente, porque lo que no puedes hacer es que de verdad, lo de Estados Unidos es una cosa, lo que no puedes hacer es que después de la entrevista de Putin de 2 horas, salga Biden a hacer esto. No, espérate al día siguiente, quiero decir, pero no se lo pongas como segundo plato. Es decir, como telonero. Es decir, son cosas que dices, pero bueno, ¿esto quién lo dirige? ¡Qué desastre! O sea, no tiene mucho sentido. Y luego, bueno, el problema de Biden, ya digo, es que dices, pues consigamos, al final va a ser Biden, bueno, va a llegar Biden hasta noviembre con un estado mental más o menos aceptable, o va a llegar un momento en que, es que esta semana ha sido terrible. Como bien señalabas, después de hablar con Helmut Kohl y con Mitterrand, los hombres están muertos, ¿qué se le va a hacer? Y después de contar también lo de que mi hijo murió en Irak, en la guerra de Irak, que tampoco, es decir, pues claro, es que va una detrás de otra. Y entonces ya dices, dentro de 2 o 3 meses puede estar fatal este hombre. Y sin alternativa visible. Pero vamos, pero pasa igual en el campo de los republicanos. Es que Trump tiene que salir. ¿Por qué? Digo, tiene que salir nominado. ¿Por qué? Porque es que su teórica rival, Nikki Haley, el otro día hizo una cosa extraordinaria que no se había conseguido, yo creo que nunca, que es que en las elecciones, en las primarias de Nevada, perdió las elecciones siendo ella la única candidata. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues porque el número de votos nulos, es decir, perdón, de votos en blanco, fue mucho mayor que el número de votos que le dieron a ella, con lo cual perdió ante los votos en blanco. Es decir, es que no queda más remedio, mientras que Trump
pues mentalmente está ágil y tal, con todos sus defectos, que tiene muchos. Pero digamos, se desenvuelve, es que Biden, el hombre, está para un asilo. Y claro, esto con las consecuencias que tiene. Y luego, bueno, estamos viendo que Putin, independientemente de que se esté de acuerdo con sus, digamos, interpretaciones históricas, que eso evidentemente también tenemos que tener en cuenta que se está dirigiendo a al público fundamentalmente norteamericano, que no tiene ni idea de historia. Por lo cual, pues no está dirigiéndose a un congreso de expertos. Y está lanzando mensajes al público norteamericano. Y luego a mí lo que me gustaría subrayar es la reacción absolutamente, vergonzosa de los medios de comunicación, de los políticos norteamericanos, incluso de la Unión Europea, diciendo, no, es un espía. Tucker Carlson, ¿cómo va a ser un espía? Es decir, sería el espía más raro de la historia. Es decir, se va a llegar a hablar con Putin y tal. La entrevista de Hillary Clinton a alguien de la CNN y tal, diciendo, no, es que Tucker Carlson es un tonto útil para... Claro, es decir, son tan estúpidos que no se dan cuenta que esa campaña lo que hace es dar más visibilidad aún si cabe a la entrevista de Tucker Carlson. Si tú quieres que nos hable de alguien, no hables tú primero. Es decir, no le des visibilidad, no le empieces a atacar, porque eso lo que hace es que tenga más visibilidad, que es que la gente se entere y diga, pues voy a ver que la entrevista de Tucker Carlson con Putin. Ya digo, lo de Estados Unidos es la desgobernanza absoluta. Es un desastre. Y si no, que se lo pregunten al gobernador de Texas, que al final se salió con la suya. Es decir, esto y luego lo de Europa igual, o sea, la libertad de expresión en Europa ya es algo del pasado. Es decir, también queriendo, pues eso, acusarle de espía y cosas de estas. Pero, oiga, es un señor que es un periodista que ha ido a entrevistar a Putin, no es el primero, que lo entrevista de Occidente. Es decir, que la entrevista nos puede gustar más, nos puede gustar menos, puede ser buena, puede ser mala, puede ser lo que se quiera, pero tiene el derecho a entrevistarle. Y además, habiendo propuesto también entrevistar a Zelensky, para que no se dijera. Zelensky dijo que no. Oye, si dice que no, ¿qué se le va a hacer? Luego, yo creo que ahí, bueno, se está demostrando, y sobre todo el nerviosismo, ¿no? En Estados Unidos y en Europa y en los medios de comunicación. Hoy todos los medios saltando sobre Tucker Carlson y sobre Putin y tal. Están nerviosos, y están nerviosos por una sencilla razón. Porque la guerra de Ucrania está perdida y no saben cómo salir de ella. Especialmente Europa, que es porque los Estados Unidos al final lo que van a hacer es lo de siempre. Dirán, mira, europeos, aquí os dejamos el problema y apañaros vosotros. Esto es un agujero negro en el que vais a estar metiendo dinero. Y bueno, oye, que tenéis revueltas por toda Europa de agricultores y tal, no pasa nada. Seguid metiendo dinero, que ya veréis. Y eso es lo que va a pasar. Estamos viendo algo de la Ivica, encima andan, bueno, ya hablaremos ahora cuando toque del general Sirski, conocido como el general 200, y luego explicamos por qué le llaman el general 200. Digamos lo de Sirski, el carnicero 200, ¿no? Si no me equivoco, ahora ahondamos en esta cuestión, pero Dolores... Sí, 200 es el número que se utiliza en el ejército ucraniano delante, como digamos como prefijo y tal, para catalogar a los muertos, a los muertos en campo de batalla, etcétera. Y como él se dedica a lanzar soldados ucranianos pues eso, a trampas, a embolsamientos como el de Bakhmut o el de cercos o semicercos, o como el de ahora de Ivica, pues es conocido por hacer masacres de sus propios hombres. Muy impopular dentro del ejército ucraniano. Bueno, pues ahora andamos en esto y en el despido de Zaluzhny, que no por ser bastante esperado, no quita que vayamos a analizarlo. Dolores, quiero preguntarte por Biden. Como decía Fernando, quizás la asesora que se le ocurrió pues soltarle un poco delante de los toros, ¿no? Después de la entrevista de Putin, quizá no tuvo su mejor idea, ¿no? Sobre todo por el contraste que se ve, en este caso, entre Putin y un Biden, como decíamos, cada vez en una situación más complicada. Vamos a ver, parece ser que Biden, no lo voy a decir muy alto, no vaya a ser que me escuche y se enfade también, tiene problemas cognitivos y desde luego pues eso es debidamente utilizados por los contrincantes en esta carrera electoral y también por los propios suyos, que gestionar ese tipo de cuestiones no les está riendo la ganancia. Aparte de que efectivamente haya que despedir a todos los que están a su alrededor, pero gestionarlo desde luego no les está riendo la ganancia. Y luego en cuanto al periodista americano, hombre, espía no, pero puede ser un gran diplomático. Yo siempre he partido de la base que
la puerta diplomática entre Estados Unidos y Rusia, desde que se inicia lo que Rusia considera la intervención militar en Ucrania, el 24 de febrero del 2022, nunca se ha cerrado, porque al final las guerras tienen que acabar y las guerras acaban mediante una negociación, porque las guerras son un todo y ese todo es político. Por lo tanto, se las juega uno en un campo de batalla y el botín de guerra se tiene que traducir en orden político y tienen que ser administrados políticamente. Por lo tanto, yo no descarto en ese sentido que el periodista ni espía ni nada, que pues lo hará también, pero que se está lanzando ahí una línea diplomática muy grande. Primero, porque además Putin ha aceptado esta entrevista porque conocía perfectamente las preguntas y el propio periodista conocía perfectamente las respuestas. Entonces, Putin no ha dicho ni más ni menos que lo que consideramos que Rusia significa al nivel de las relaciones internacionales y lo que significa en esa parte del mundo. Por ejemplo, ha hecho una apelación a todo lo que es el mundo ruso, incluso ha planteado, bueno, los polacos, al mundo ruso y al mundo eslavo. Los polacos son eslavos, pero son rusos. Ha planteado, pues efectivamente, que no se planteaba en ningún momento pues la invasión de los países bálticos, porque efectivamente, aunque los países bálticos fueran antiguas repúblicas socialistas soviéticas, no pertenecen a ese mundo eslavo, no pertenecen a ese mundo ruso, con lo cual, en esas preguntas que se le ha hecho a Putin, que ha sido un norteamericano, y en esas respuestas que Putin ha dado, en realidad no se ha añadido nada nuevo, no hemos conocido nada nuevo. Que Europa esté nerviosa, bueno, eso también puede ser un poquito una fachada, porque, a ver, en relaciones internacionales como en muchos ámbitos, una cosa son cuando se adoptan comportamientos. Está la parte del comportamiento oficial y luego las aguas subterráneas. Yo creo que aquí ya se está manejando, a ver, el inicio de una negociación diplomática para acabar con todo esto. Porque en el caso de Ucrania, pues la defensiva estuvo muy bien planteada, se defendió bastante bien, pero luego, pues en lo que se refiere a la ofensiva, pues no, y ahí es donde se puede plantear que esta guerra, de hecho, está acabada, pero ahora hay que negociar y salir de ahí y establecer unos criterios pues para convertir los botines de guerra de unos y otros pues en un orden político internacional. La cosa ahora también, Dolores, es que más allá de las negociaciones, que ahora se puedan fiar, porque el propio Putin decía que en el acuerdo de Estambul ya se dejaron unas bases fijadas, que Rusia retiró sus tropas de Kiev y que luego pues todos esos acuerdos no se cumplieron. Quizás ahí esté el problema, pero si os parece, Emiliano, empezamos a ahondar en esta entrevista y yo creo que uno de los temas más importantes ha sido precisamente el que comentaba Dolores, que decía Putin que no tiene ninguna intención de invadir ni Polonia, ni Letonia, ni los países bálticos. Quiero saber qué piensas de esto, porque dice un viceprimer ministro polaco que no se lo cree, ¿eh? Dice que no tiene ninguna credibilidad y sigue pensando que van a invadir Polonia. No se fía. A ver. Emiliano, sí, perdón. No, bueno, sí. Es que Dolores quiere añadir algo. Ah, sí, perdona, Dolores, no, sí, perdón, no, cuéntame. Nada más, vamos a ver, dicen que no se invaden, pero vamos, Putin o cualquiera, que no se invade otro territorio siempre y cuando no sea atacado. Eso es, justo. Bien, ese matiz por parte de Dolores. Definiendo, no es que mientras no sea atacado, y por eso plantea el caso de que Estados Unidos intervenga en suelo ruso, eso se considera un ataque, y claro, al ser Estados Unidos, pues iría, pues no sé cómo llamarla, efectivamente, se está llamando constantemente como la Tercera Guerra Mundial. Emiliano, quiero saber cómo lo ves tú con este matiz que bien está contando Dolores, y también ha hablado varias veces Putin, de hecho, de eso, de la intervención de Estados Unidos y, bueno, pues de lo que podría suceder en el caso de que esto vaya más. Emiliano, quiero saber cómo has visto tú la entrevista y si te parece empezamos mirando a esto que estábamos comentando, a que descarta la invasión de Polonia, de Letonia o de los países bálticos.
Bueno, eso lo dice Putin, que tampoco se caracteriza por decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, al amparo de la defensa de las minorías rusas, Lituania, en Estonia, en Moldavia y en otros países, pues siempre en defensa de esa minoría rusa, en algún momento dado puede, no sé si invadir, porque eso tiene otras implicaciones, pero lo que ha venido haciendo desde que tomó el poder, que es tratar de desestabilizar a una serie de países, tratar de alterar las elecciones, poner marionetas en el mayor número posible de países alrededor y luego, por supuesto, cargarse el proyecto europeo, que lo hace por activa y por pasiva cada vez que puede. Entonces, bueno, las guerras pueden ser totalmente asimétricas y no es necesario actualmente, con los medios tecnológicos que hay, invadir físicamente un país, sino que con desestabilizarlo, establecer medidas que puedan afectar a la economía, generar malestar social, etcétera, etcétera, pues financiar a partidos políticos que generen desórdenes sociales, es decir, que las tácticas que maneja Putin como buen hijo de la Guerra Fría, pues él es uno de los mayores especialistas, por lo tanto no necesita invadir físicamente un país para desestabilizarlo. Bueno, pues enseguida andamos sobre esto. Estoy deseando escuchar también a Fernando Moragón. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y desgranamos, analizamos todo lo que ha sucedido en esta entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin. 2 minutos y volvemos.